Vamos con la siguiente pregunta de los números complejos y su forma polar. Miren, dice hallar el valor numérico de 8 cis de 40 grados, todo eso al cubo, dividido por 2 cis de 60 grados y todo eso elevado a la cuarta. Primero tenemos acá unos complejos en su forma polar elevado a un exponente. Y abajo también. Entonces vamos a trabajar eso por la siguiente fórmula. ¿Cómo decimos? El 8 lo vamos a elevar al exponente. O sea, primero el módulo del complejo, ahí. El módulo del complejo al exponente. Y ahora digo cis. ¿Y cómo elevamos al exponente? El ángulo se multiplica por el exponente. Entonces va a quedar 3 por 40 grados. Ahí tenemos lista la parte de arriba. Y en la parte de abajo vamos a decir 2 elevado a la cuarta. Cis de el exponente multiplicado por el ángulo. O sea, va a ser 4 por 60 grados. Ya veamos qué nos da esta cosa. 8 elevado al cubo es 512. Y aquí vamos a tener cis de 3 por 40, que sería 120 grados. 2 elevado a la cuarta es 16. Y abajo tenemos cis de 4 por 60, que es 240 grados. Ya, ¿qué tenemos aquí ahora? Tenemos dos complejos en su forma polar, pero tenemos una división. ¿Y cómo se divide dos complejos en la forma polar? Primero se dividen los módulos. Entonces digo 512 dividido en 16, eso es 32. Y decimos cis de la diferencia de los ángulos. Tal igual, el de arriba menos el de abajo. Eso dice la fórmula. Entonces va a ser 120 menos 240. Ya, esto me da entonces 32 cis. 120 menos 240 es menos 120. Ya. Recuerden que nosotros aquí, ahí, el cis es la forma abreviada de coordenada polar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a escribir como corresponde. Miren, esto es 3 por el coseno de menos 120 más i por el seno de menos 120 grados. Ya, acá tenemos que recordar algunas cosillas, miren, porque tenemos el coseno de un ángulo negativo y tenemos el seno de un ángulo negativo. Entonces vamos a recordar lo siguiente. Cuando tenemos el seno de un ángulo negativo, esto es lo mismo que menos seno del ángulo. ¿Y por qué? Porque la función seno es una función de tipo impar. Ya, y ahora, cuando tenemos el coseno de un ángulo negativo, esto va a ser igual a más coseno del ángulo. ¿Y por qué? Porque la función coseno es una función de tipo par. Ya, eso sucede entonces con los negativos. Miren. El coseno de un negativo lo deja positivo. Y el seno de un negativo lo deja menos seno del ángulo. Entonces veamos cómo nos queda eso. Nos va a quedar 32 por coseno de menos 120. Para nosotros va a ser coseno de 120 grados. Porque recuerden que el coseno es una función de tipo par. Después nos queda el seno de menos 120 es lo mismo que menos i por seno de, va a quedar pegadito acá, 120 grados. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, vamos a calcular
vamos a evaluar el coseno de 120 grados y el seno de 120 grados. Ya, ahora ojo, miren. El 120 grados pertenece al primero al segundo cuadrante. Ya, en el segundo cuadrante nosotros tenemos una fórmula que es beta es igual a 180 menos alfa, donde alfa es un ángulo conocido o puede ser un ángulo del primer cuadrante. Entonces, ojo, este 120, el ángulo del segundo cuadrante, nosotros lo vamos a escribir como 180 menos 60. Ya, esa es la forma. Entonces ya no vamos a poner 120, sino que vamos a poner 180 menos 60. Entonces veamos cómo nos queda la cosa. 32 por coseno de 180 menos 60 menos, recuerden que hay un menos ahí, y seno de 180 menos 60. Ya, ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular el coseno de ese ángulo y vamos a calcular el seno de ese ángulo. Ya, veamos. Esto es lo que tenemos que calcular. Entonces, primero vamos a calcular el coseno de 180 menos 60. Entonces, ojo. Ya sabemos que esto está en el segundo cuadrante. Pero ojo, ¿cómo es el coseno en el segundo cuadrante? Entonces vamos a hacer un dibujito para saber cómo es el signo del coseno en el segundo cuadrante. Entonces acá tenemos el primero, segundo, tercero y cuarto. Ya, el signo es: el coseno en el primer cuadrante es positivo, en el segundo negativo, en el tercero negativo y en el cuarto positivo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Segundo cuadrante. Entonces, esa es la posibilidad. Entonces, ¿cómo se va a calcular esta cosa? Esta cosa se va a calcular así. Cuando tenemos 180 menos 60, ya sabemos que en el segundo cuadrante es negativo, por lo tanto vamos a decir menos coseno directamente de 60. Ya, ahora, ¿cómo calculamos el coseno de 60? Ya, por el siguiente truco. Vamos a ver seno de alfa, vamos a decir coseno de alfa. 0, 30, 45, 60 y vamos a dejar bien pegadito ahí el 90, que se vea ahí pegadito. 0, 1, 2, 3, 4. Y ahora al revés. 4, 3, 2, 1, 0. Todo esto lo vamos a dividir por 2. Pero arriba vamos a poner una raíz cuadrada. Entonces veamos cómo se calcula el coseno de 60 grados. Entonces va a ser menos coseno de 60. Ya, coseno de 60. Fíjense, ahí está. Entonces este es el 60 y ahí está el coseno. 1. Entonces va a ser raíz de 1, que es 1, partido por 2. Entonces esto va a ser menos 1/2. Entonces ahí tengo listo el menos coseno de 60. Ya, ahora veamos cómo calculo esto de acá. El seno de 180 menos 60. Recordemos que el 180 menos 60, continuamos en el segundo cuadrante. Entonces vamos a hacer un dibujito para ver cómo es el seno en el segundo cuadrante. Tenemos primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Ya, el seno en el primero, positivo. En el segundo, positivo. En el tercero, negativo. Y en el cuarto, negativo. Entonces, ojo.
Tenemos seno de 180 menos 60. Pero ya sé que en el segundo es positivo, así que va a ser más seno de 60. Y ahora calculemos con esta tablita que tenemos acá el seno de 60. Miren, seno de 60, ahí está. Entonces va a ser raíz de 3 partido por 2. Listo. Y ahí tenemos el otro resultado. Y veamos cómo nos queda esta cosa, miren. Recuerden que partimos de aquí. Entonces va a ser 32 por el coseno de esta expresión, que la calculamos aquí, que nos dio menos un medio. Ya, recuerden que aquí tenemos un menos, entonces menos i por el seno de 180 menos 60, que nos dio raíz de 3 medios. Ya, veamos qué nos da esta cosa. Miren. 32 por menos un medio es lo mismo que menos 16. Conservamos el menos. 32 por un medio también es menos 16 raíz de 3. Y no olvidemos el i. Listo. Y me parece que ahí tenemos el resultado final para este problema de forma polar de un complejo.